Muy buenas a todos, buenas tardes. Este primer programa de 2021 con invitados. La semana pasada nos poníamos ya manos a la obra, retomábamos después de las vacaciones de Navidad y aquí estamos de vuelta, en las cofradías, aquí en YouTube, para hablar de lo que más nos gusta, de las cofradías. Hoy, como siempre escucháis al principio esa marcha, el Cachorro Saeta Sevillana, hoy creo que es un buen día para que hablemos de música. Ya os anunciábamos la semana pasada quién iba a ser nuestro invitado. Eh, bueno, Jaime Moreno, yo creo que muy buena. Vamos a tener bastante de qué hablar en el programa de hoy. Buenas tardes. Hoy vamos a tener mucha conversación y mucho sonido. Esperemos que la entrevista resulte armónica y que podamos disfrutar y conocer no solo más sobre la música cofrade, sino también a la persona que hoy ha tenido la generosidad de estar con nosotros. Vamos a dedicarle tiempo, vamos a ver cómo se va desarrollando la entrevista, porque yo creo que vamos a tener mucho en lo que profundizar. Pero antes de pasar a presentar a nuestro invitado, Jaime, nos vamos a quedar contigo y con tu lanzada. Pues vamos a introducir el programa por ahí, vamos a exponer un tema y luego para la reflexión y luego ya nos centramos en la entrevista. Expongamos. Hola, muy buenas a todos. La semana pasada, y a cuenta del desenlace que nos ofreció la trivial reunión acaecida en el Palacio de San Telmo sobre el futuro de nuestra Semana Santa desde el punto de vista profesional, nos hicimos eco sobre las diferentes propuestas y alternativas publicadas que gurús y doctores han decidido recetarnos en vista de la situación que se nos viene encima. Pues bien, la prescripción que nos proponen se basa en una oferta de insustanciales placebos cuya posibilidad de ilusionar es tan alta como ver bajo palio el misterio de la piedad. Las propuestas, que intentan revestir lo ordinario de extraordinario, incluyen, como no, el manoseado concepto de las exposiciones. Un comodín que, apoyado en la pareja de cultos y montajes de tronos, nos deja un trío con el que no vamos a poder apostarlo todo. La exposición es, hoy día, el recurso escenográfico por el que las cofradías suelen optar para normalmente no decirnos nada. Es conveniente recordar que una exposición se compone de exhibición e interpretación, es decir, proponer una tesis que el desarrollo de la propia exposición demuestre, ya sea a nivel histórico, estético, artístico, antropológico o social, si se quiere. No estamos en disposición de hacer exposiciones porque no estamos por demostrar muchas cosas, sobre todo porque la mayoría se desconoce. No estamos en disposición de llamar exposición, que requiere de la participación de bienes de interés cultural, a la agrupación de piezas sin ton ni son. No podemos estar organizando actos que hay que montar en grupo, en sitios cerrados, donde la gente puede congregarse y, a pesar del cuidado extremo que pueda ponerse para garantizar la salud pública, no hay nada seguro. Las cofradías desde lo teórico pueden acercarse al concepto muestra, una exhibición sin pretensiones que sirva para satisfacer una demanda, que realmente no sé si existe, pero desde lo práctico no parece ni aconsejable ni pertinente. Cuando banalizamos los términos solemos llevarlos a su degradación, algo que es demasiado frecuente en nuestras cofradías, que tampoco se lo gastan en el brillo del decoro. Ocurre cuando se hace y presenta la pintura de un bisoño diletante, cuando de una restauración de una imagen al culto se encarga una persona científica, o cuando una responsabilidad es otorgada a una persona negligente. Todos, en mayor o menor tiempo, acabarán pervirtiendo el concepto de lo que tenían que realizar y para lo que no estaban preparados. Pero es que es tan barato y tentador insistir hasta la saciedad en el error.
Pues Jaime, ahí queda eso. Nosotros vamos a entrar ya en materia en este segundo programa de 2021, el primer programa en el que tenemos invitados. Y tenemos un invitado, además, como decíamos la semana pasada, las facilidades que nos da este formato, un invitado que nos va a recibir o al que vamos a recibir desde su casa. Cuéntanos con quién vamos a hablar en este programa de hoy. Pues mira, geográficamente nos vamos a situar a medio camino entre Sevilla y Málaga, porque nos vamos hasta Estepa, donde en 1989 nació Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros. A los 9 años inicia sus estudios de clarinete, que le llevan a ser con el tiempo clarinetista principal de la banda tresentera. Más tarde, director de la banda de música del Saucejo, donde allí funda una escuela de música con más de 100 personas, de 100 chavales implicados en la escuela, hasta que en 2016 completa finalmente sus estudios superiores de clarinete. Sus composiciones desde el inicio del siglo XXI van calando en este universo cofrade hasta hacerse un hueco importante dentro de la actual multitud que tiene este universo de compositores, marchas y, bueno, destacar entre sus marchas de la más de 30 composiciones que ya tiene en su haber, pues marchas como Caridad del Arenal de 2010 y En Triana la O de 2011, Siempre la Esperanza, un grandísimo icono para la hermandad trianera en el 2012, Reina Sacratísima y Rosarí de 2013, Luz de Nuestra Fe a Santa Genoveva en 2015 o muy recientemente Rosario Madre Inmaculada de este pasado 2020 para una cofradía que tú bien conoces, Frank, que es Héctor Vallejo. Pues Jesús Espinosa de los Monteros, muy buenas. Muy buena a todos. Muy buenas, Encantado Jesús. de tenerte con nosotros y encantado de poder hablar de música contigo. A mí me apasiona hablar de música, pero es que si el programa es de música profesional, más todavía. Pues vamos a entrar en materia rapidito porque queremos que los programas, que las entrevistas tengan intensidad, sean ágiles. Así que, Jaime, cuando tú quieras, vamos al lío, ¿eh? Pues sí, vamos a empezar ya. Y es que vamos a empezar a hablar de la figura de Jesús. Y la primera pregunta, por hacer una especie de síntesis de esta trayectoria que musicalmente o compositivamente se inicia en 2003, cuando él apenas creo que tenía unos 15 años, con la marcha Al cielo, la paz, y hasta hoy, hasta 2021 pues hacia dónde ha evolucionado y qué es lo que ha propuesto y propone hoy en día Joaquín Jesús Espinosa de los Monteros para la marcha profesional. Bueno, realmente cuando empecé a componer con 13, 14 años, para mí no era componer, para mí era un juego más, porque con esa edad todos mis amigos se reunían para jugar a la PlayStation y yo me reunía conmigo solo para editar partituras con el ordenador. Para mí aquello era aleatorio. Pero un día llegó una persona, que es mi hermano, que me vio que lo que estaba haciendo realmente valía la pena. Vamos, yo no era consciente. Llegaron dos señores de la hermandad de Estepa y me dijeron, oye, que esto vale para una marcha. Y yo, sin creerlo, vamos, con 14 años que tenía, no creía eso nunca. Y con 15 años se estrenó lo que fue mi primera marcha. Pero ya digo, simple intuición musical. No tenía ningún estudio más allá de clarinete. Y claro, desde que tú empiezas con esos inicios tan, como nos estás contando, tan autodidactas hasta hoy, ¿cómo has ido evolucionando? Bueno, ya Jaime nos ha contado algo de tu formación, pero, hombre, ahora mismo estamos ante uno de los músicos cofrades, concepto en el que ahora entraremos, probablemente más reconocidos. ¿Cómo llegas desde esos 13 años hasta estos 30, 32 casi ya? ¿Cómo ha ido siendo esa evolución? ¿Cómo ha sido ese contacto con la música profesional, con la composición, con la dirección incluso? ¿Cómo has ido creciendo como artista? Bueno, claro, con el simple hecho de ingresar en el conservatorio ya no solo das clarinete, sino que das asignaturas tan valiosas como son análisis, armonía, y ya ahí tienes uno de los primeros contactos realmente con la forma de componer. Ya a través de todos esos libros y todas esas enseñanzas que me han vinculado,
pues quieras o no, ya uno va Claro. echando cosas al bolsillo. Claro, porque hasta hace muy poquito, incluso llegamos a Abel Moreno, Eloy García, el origen de la música cofrade es el origen meramente militar, lo seguimos viendo, pero en los últimos años podemos hablar de la existencia o de un concepto como músicos cofrades, es decir, el compositor para cofradías nace, se hace, ¿cómo lo ves? Mira, el 90% de los compositores de marchas procesionales salen de banda de música. Es evidente que hoy la banda militar tiene un peso muy poco peso. Pero esa experiencia que tenemos en la banda de música, ya se sabe que en Andalucía casi todos los contratos están relacionados con la Semana Santa, con cofradía, ya sea de gloria o de penitencia. Entonces, si esa vinculación que tenemos y esa experiencia, no cabe duda que determina luego la creación de marchas procesionales. Claro. O sea, para ser compositor de marchas profesionales, yo me considero un friki de la cofradía, porque es así. Y yo creo que como yo hay muchos. Puedo comprobar con mi experiencia las palabras que tú estabas diciendo acerca de que quien compone hoy en día para cofradías en un 80-90% son personas que han pertenecido a una banda de música cofrade. Y bueno, ha hablado, Fran, ha preguntado ha hablado sobre el origen militar de la profesional, que hoy en día pues ya casi que no tiene relevancia, pero relevancia en la autoría. Sin embargo, en el sustrato de las marchas sigue teniendo una importancia más notable ese origen militar de las marchas, ¿no? Que junto probablemente con el paso doble son los que componen la creación de la marcha profesional, ¿no? Efectivamente, la base viene de las bandas militares. Hay un sinfín de autores que están todos relacionados con todas las bandas militares que existían y radicaban aquí en Andalucía. Eso ha determinado el inicio del camino de la marcha procesional, desde Font Marimón hasta prácticamente Abel Moreno. Y en todo esto, Jesús, hay una curiosidad. Teniendo un origen ya de compositores que ya hablaremos de ellos, pero que no son de andaluces en la mayoría de los casos, ¿cómo es que las bandas militares hoy en día están prácticamente desaparecidas y las que tocan bastante regular, por decirlo de alguna manera? ¿Me puedes repetir que se ha cortado un poco y no te entendí? Sí, se corta un poco. Sí, que teniendo en cuenta este peso que es la historia de la música cofrade, las marchas militares y esas primeras composiciones realizadas muchas por militares, que hoy en día, primero, ¿cómo es que está tan denostado esto? Y segundo, ¿cómo es que la mayoría de las marchas de las bandas militares interpretan normalmente tan mal? ¿A qué crees tú que se debe este abandono de esa tradición y de esa cultura? Bueno, el abandono realmente es que desde que el servicio militar desaparece, ya las bandas, yo hablo por Soria 9 se desmantela por completo. Una banda que podía tener 6 tubas o 7 ya tiene una. Y eso es la plantilla se reduce muchísimo y evidentemente ya compositores no hay. Es que el peso ha caído demasiado. Claro, nos encontramos y eso se ve claramente. Aquí en Málaga, y como sabe Jesús, tenemos una tradición de música militar, pues con la Legión, en su momento con la banda, bueno, con los Paracas que siguen, con los regulares, con Cerro Muriano de Infantería de Tierra que venían también a Málaga. Pasábamos de ver bandas de 100, 150 personas, como tú dices, y hoy en día, bueno, pues el caso de los Paracas, las bandas son muy escuetas, la Legión, porque es historia aparte. Pero más allá de eso, lo que tú decías, en el momento que ya no hay servicio militar, que ya no hay un gran número de personas, de posibles músicos en el ejército, pues al final las bandas se caen. Y si a eso encima le sumas que las figuras como, por ejemplo, como hablamos recientes de Abel Moreno o Eloy García ya dejan también de existir prácticamente porque no hay composición en el ámbito militar, pues nos encontramos con lo que nos encontramos.
Esto era a modo de reflexión. Jaime, vamos a entrar ahora en algo que lo hemos hecho con diseñadores, lo hemos hecho con artistas de la madera, que es la parte del proceso creativo. Es decir, cómo una persona como Jesús Espinosa de los Monteros pasa de ese miedo al folio en blanco, en este caso al pentagrama, a llegar a componer algo más. Entonces, vamos a entrar ahí, Jaime. Sí, el proceso creativo es un acto artístico en la mayoría de los casos que requiere para mí, fundamentalmente de dos partes. Por un lado, el conocimiento de la técnica y por otro lado, vamos a llamarle, usar un término romántico, la inspiración, ¿no? Mm, ¿Qué entiendo yo o qué me viene para darle cuerpo? En el caso de la música es mucho más complicado porque estamos hablando de un arte abstracto. ¿Qué me viene para darle forma a mis ideas, ¿no? Y claro, has hablado del folio en blanco o el lienzo en blanco para el pintor, el- el bloque de madera virgen en el escultor y en vuestro caso el pentagrama en blanco. Antes, cuando uno se sitúa, Jesús, delante del pentagrama, ¿qué, qué es lo que siente? ¿Va ya con una idea preconcebida o es cuando se pone delante del pentagrama, empieza a maquinar el cerebro y a decir cómo voy a desarrollar esto? Pues la pregunta es muy buena, realmente. Todas las obras que tengo compuestas, cada una tiene sus peculiaridades y presenta una serie de características diferentes a todas. Os puedo poner miles de ejemplos. Mi rutina, que no es rutina, me llama una hermandad, oye Jesús, queremos una marcha para esta hermandad. Puede ser que yo la hermandad no la conozca, puede ser. Cuando no la conozca, pues me refiero a la idiosincrasia, al día a día de la hermandad. Pues eso es lo primero que debemos de hacer. Un poco el contexto histórico, el porqué de la cofradía, todo eso a mí me sirve para, bueno, crear un poco un hilo conductor de lo que va a ser la música. Y luego, evidentemente, cuando se sienta uno para escribir música, esa experiencia que tiene uno previa ya va a determinar. Vamos, a mí me suele ocurrir. Lo que ocurre es que en otras ocasiones, por ejemplo, cuando hice La Caridad del Arenal, iba yo por el barrio del Baratillo, del Arenal de Sevilla, y se me vino la melodía principal de... Se me vino, no sé por qué, pero bueno, y cogí como un loco. No tenía papel ni boli ni nada, pero tenía la grabadora, que hoy en día tenemos esos medios, benditos medios, que con un simple tarareo de la melodía llegas a casa y a ese tarareo lo complementas con armonía, contrapunto y demás. Y eso antiguamente no existía, no tenían esos medios, pero sí tenían el papel a mano siempre los grandes maestros. Claro. Has hablado, Jesús, Jesús... Dale, Jaime. Por continuar con eso que me ha parecido muy interesante, porque ha hablado del espacio como el espacio geográfico, el espacio que ocupa la hermandad en este caso, como fuente de inspiración. Junto a eso, está claro que está la imagen a la que va dedicada la marcha, por supuesto, el estilo que plantea, las formas que plantea, y en todo esto, cuando hay cosas tan dispares, como a lo mejor puede ser el estilo de la hermandad de la calle, el estilo de la propia imagen, el sitio en el que se ubica, todo esto cómo se puede maridar, cómo se puede engarzar. Pues mira, resulta curioso, pero cuando te llega una hermandad y te dice, quiero esta marcha, quiero así, las quiero con este estilo, las quiero para este momento, cuantas más cosas te dicen, al final luego la marcha no tiene esa originalidad que es lo que busca realmente la hermandad. Quiere algo que represente a su cofradía. Entonces, cuanto más trabas nos ponen a la hora de componer, realmente luego la obra está más encorsetada. Cuando nos dan esa libertad de, oye, estoy encargado de una marcha, esta es mi hermandad, adelante, sale algo que ellos no esperan. Antes de continuar, estaba aquí buscando porque en los últimos años has entrado en Málaga. Si no me equivoco, aparte de las marchas del Rosario del Palo, tienes una marcha para la Archicofradía de la Esperanza y la marcha de la Virgen del Rosario, la que se estrenó en octubre de este año.
nos decía eso, que se da el caso, que se puede dar el caso de que no conozcas a la hermandad. Hombre, sí, al fin y al cabo, tú decías que hoy los compositores, en general, tenemos unos medios magníficos, los cofrades también en general, al final contamos con esa enciclopedia continua que es entrar en internet y buscar cómo es la Hermandad del Rosario del Palo, te digo porque al final las glorias en Málaga tienen el peso que tienen y tienen la trascendencia que tienen. Digo, claro, ¿cómo se compone una marcha? Por más que veas vídeos, por más que te cuenten, al final la personalización, el estilo, muchas veces te lleva mucho más tiempo que lo que es en sí mismo la composición de la marcha, ¿no? Sí, todo pero ese estudio previo. Yo tengo algo que siempre he tenido, bueno, que siempre he tenido en mi personalidad, que el primer contacto que yo tengo con las personas de esa hermandad ya me dan muchos datos, ya me dan muchísimos datos de lo que representa esa hermandad. Pero es que además es que es radical, es que cada persona que me ha llegado luego estaba vinculada de una forma increíble a la hermandad. Te hablo, por ejemplo, de la hermandad de la Exaltación de Sevilla, que cuando me llegaron esas personas, digo, qué bondad tenía. Y luego la hermandad es que refleja realmente lo que son las personas. Es curioso. Pero la verdad que sí, hombre. Como sí. Llevas un pelín de retardo, Jaime, te doy paso a ti. No te preocupes. No, la verdad es que esto también puede ofrecer algunas diferencias, porque escuchar desde dentro a los hermanos de una hermandad hablar de su hermandad y pedirte, o recomendarte o dirigirte hacia los lugares que ellos creen que son comunes, hacia una composición que va a ser interpretada para una multitud que está en la calle, y a lo mejor la multitud no tiene la misma impresión o no parte de la misma referencia de las que parte desde dentro de los propios hermanos, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo. Si le vas a hacer una marcha al Gran Poder, por ejemplo, a lo mejor el Gran Poder es un icono que todo el mundo tiene más o menos estipulado, pero se la has hecho, de hecho, a la Victoria de Cigarrera. Por eso vamos a hablar mejor de algo que ya hayas compuesto. A lo mejor desde dentro del seno de la hermandad, la percepción que hay sobre la Virgen de la Victoria de Cigarrera no es el mismo que tiene el público en general cuando la ve en la calle, ¿no? La percepción puede variar, efectivamente. Ahí ya los compositores, cuando la marcha es del pueblo, ya ahí no podemos hacer nada. De hecho, muchas veces nos emparanoiamos en crear versiones de las versiones. Hay autores que hacen 5 o 6 versiones, pero buscando un poco eso. Y realmente cuando la obra se hace ya, ahí ya no podemos hacer nada. Y sí, yo siempre digo, sí, yo simplemente digo que, por ejemplo, cuando suena Siempre la Esperanza, suena como banda sonora de la imagen del palio en la calle. Entonces, el público lo vincula con esa estampa. Jaime, yo acabo de decidir como director del programa que vamos a centrarnos ahora mismo en la parte de actualidad de la música hoy en día para precisamente hablar sobre ese icono de la música cofrade actual que es Siempre la Esperanza. Y si a Jesús no le importa, vamos a hacer un segundo programa hablando de la historia de la música cofrade. ¿Qué os parece? Genial. Ya, bueno, el atraco está hecho. Mira, hablabas precisamente de Siempre la Esperanza. Siempre la Esperanza es la marcha que probablemente más se escuche de tu obra. Es una de esas marchas que además parece absolutamente atemporal. Es una marcha que si nos dicen que se ha compuesto hace varias décadas, no lo creemos porque además vemos a la Esperanza de Triana con esa marcha y parece que fuera suya de toda la vida. Es que vemos la entrada con esa marcha y parece que lleváramos viéndola toda la vida. Entonces, ¿cómo reaccionas tú como autor ante, hablando en plata, ante un pelotazo como ese? Porque, claro, tú esperas que todas tus marchas gusten, lógicamente. Si alguien va a ti es porque tu estilo le gusta. Pero una cosa es que le gusta, que te lo encarga, y otra cosa es que se convierta en un icono absoluto.
¿Cómo enfrentas eso? Y sobre todo, ¿cómo enfrentas eso con 20 y tantos años, como te ocurrió con Siempre la Esperanza? Bueno, en mi caso, como compositor, yo suelo borrar muy poco. Muy poca música suelo borrar. Todo lo que voy escribiendo me va gustando. Pocas veces escribo algo que digo, fuera, lo borro. Lo que sale de mí, al final es lo que queda. Y en el caso de Siempre la Esperanza es que fue una marcha creada de corridas. Fue algo que prácticamente me llevó una semana. Eso sí, una semana con todas las horas del día. No fue una semana, 2 horas. Claro. Pero quiero decir que cuando la inspiración se instala, que antes Jaime hablaba de la inspiración, cuando la inspiración entra dentro, lo que sí ocurre es que la inspiración puede llegar 1 año y no venir más hasta dentro de 10 años. Claro. No se sabe cuándo llega, pero es verdad que esa pieza tiene esa magia y sí, fui consecuente con lo que yo compuse para la hermandad. Antes de componer para alguna hermandad, yo escucho las marchas que hay compuestas para la hermandad. Sinceramente hago un estudio de qué posibilidades lo hago, porque no quiero escribir una cosa que sea igual a lo que hay. Intento hacer algo diferente, pero sin salirme de la idiosincrasia de dicha hermandad. Claro que ahí está la complejidad de cómo enfocarlo. También, Jaime, perdona, hay una cosa que, por la experiencia personal que yo he tenido contigo, Jesús, que claro, al final una hermandad puede tener 8, 10, 5 marchas y alguna de esas marchas ha podido estar compuesta sin tener en cuenta en absoluto la idiosincrasia de la hermandad. Dice, oye, bueno, esta es la marcha que más me gusta que tiene tu hermandad, pero es la que menos le pega. Eso ocurre también. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que compositores... Vamos, cuento la anécdota, no voy a decir nombres, pero compositores han tenido en su casa archivadores con marcha A, marcha B, marcha C. Luego le llegaba una hermandad y venga, esta misma para ustedes. Se me acaba de ir el nombre del compositor de Coronación de la Macarena, pero los nombres de su marcha de procesión número 1, marcha de procesión número 2. O sea, es un caso también, ¿no? Lo de Braña no lo sé realmente, Braña, no lo sé. Pero, vamos, pero numeraba las marchas de procesión. Al menos no le ponía después el nombre de un titular, claro. Sí, pero Braña es caso aparte. Braña es un creador, una divinidad. Se me ha ido. Bueno, a ver, ya entraremos en el próximo programa en eso, pero es que gracias a Dios tenemos una nómina de grandísimos compositores, por supuesto desde los Font hasta hoy, de los que podríamos estar hablando muchísimo y podríamos estar escuchando su música eternamente. Pero Jaime, vamos a adelantar un poquito, vamos a venirnos a hoy, a la actualidad de la música cofrade. Sí, ha hablado de la personalización que ha conseguido con la marcha de Siempre la Esperanza para la Hermandad Trianera y bueno, no es un caso único. Sí, y también ha hablado de una cosa que a mí me parece muy interesante, y esto viene también a unirlo con el tema del acto creativo, que es el tema de la personalización desde el estudio. Parece que hay una corriente de ciertos artistas, de ciertos autores en diferentes campos de la creación que están entendiendo que el estudio, que el análisis, que el trabajo, al fin y al cabo, es la forma realmente de diferenciar el producto. Las hermandades se agradecen y son conscientes de ese tipo de trabajo que lleva, pues tú has dicho, me salió en una semana, sí, pero una semana con todas sus horas. Son conscientes de que ahí detrás, en la tramoya, en ese trasfondo, hay una auténtica preparación del producto. Bueno, una hermandad me dio un pin. Literal, no voy a decir cuál, pero me dio un pin. La sentencia no fue. No fue. Pero fuera de broma, las hermandades todo lo premian de forma excepcional. Y yo siempre digo que la calidad humana que reside en las hermandades, en alto porcentaje, a mí es lo que me llena a la hora de seguir creando composiciones, de verdad. Es que al final, Jesús,
te pueden agradecer con un cuadro muy grande, ahí vemos detrás varios cuadros, pero yo entiendo que lo que más te llena de ese proceso creativo es precisamente esa relación con las personas, el terminar y el que tú veas que esa gente está contenta con tu trabajo. Yo creo que es más importante, ¿no? Eso es lo más relevante. Sí, al final es lo humano, qué duda cabe. Para mí es lo más importante, es lo que me da alas para seguir componiendo, sin duda. Pues Jaime, vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a dejar este programa aquí y lo que sí, nos emplazamos a la semana siguiente porque ya hemos hablado de la actualidad por encima, pero sobre todo de la figura y de la obra de Jesús Espinosa de los Monteros. Y la semana que viene lo que vamos a hacer es centrarnos un poquito más en la historia, en lo que nos ha traído hasta hoy. Venga, Jaime, cierra, que querías hacer una pregunta. Sí, porque hemos hablado de lo técnico, de lo que es prepararse delante del pentagrama, de los estudios previos que hay que tener para eso, pero quería preguntarle a Jesús, desde lo sensorial, ¿qué siente un compositor cuando ve a una ciudad vibrar con su marcha, con su composición? Cuando nota que esa música ha calado de tal manera, no solo dentro de la hermandad y no solo acompaña de una forma perfecta al paso, sino que la ciudad también entra en armonía con todo ese conjunto. Pues debe ser una cosa muy espectacular y muy emocionante, ¿no? Para mí es la sensación más mágica que yo he tenido en mi vida como músico. Mira que he tocado en sitios y en plazas y en sitios muy importantes, pero cuando tu propia banda toca, tú con tu clarinete vas interpretando la marcha y además en enclaves como, por ejemplo, la Plaza de la Campana en Sevilla. Así nomás, sin correr y gente buena, ¿eh?
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Columna de Humo. Hoy no quiero que sea un programa más. Hoy quiero que este espacio se convierta en un punto de ayuda para todos los cofrades. Quiero que hoy esto sea un lugar donde prestar ayuda a todas aquellas hermandades que pueden pasarlo mal la próxima Semana Santa. Hoy esto no es columna de humo. Hoy esto se titula de otra manera. ¿Qué tal, cofrades? Bienvenidos a Telefurgoneta Santa, el lugar donde vuestros sueños se harán realidad. En Semana Santa os ayudaré a encontrar la mejor furgoneta para trasladar las imágenes de vuestros Cristos y vuestras vírgenes a aquellos lugares donde no están normalmente. Esto es la Casa Hermandad. Empezamos. Por ejemplo, miro a mi asistente aquí al ordenador, donde puedo ver que el alquiler durante esos días estará en torno a 60,80 euros el día. Dependiendo si tenéis uno, dos o sois fusionadas, podríais tener una oferta, porque evidentemente, mientras más muñecos, menos os cuesta la furgoneta. Pues bueno, aquí tengo unas cuantas ofertas, 60,80. También depende un poco del grupo de furgonetas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si tiene 10 metros cuadrados la furgoneta, os cuesta un poquito más, son 66. Y la furgoneta grande, se os va a 70. Así que id ahorrando, ¿vale? Ir ahorrando porque se vienen unos meses muy duros, ¿vale? Se vienen meses donde la furgoneta va a ser parte de nosotros. Así que, por favor, id reservando. Consultad conmigo, ¿vale? Yo tengo la página aquí cargadísima de ofertas y, hombre, ya que estoy aquí con la promoción, podéis conseguir buenos descuentos. Hasta la semana que viene. Hay estampas que llevan música en su imagen, ya sea las del momento, las del deseo, las del recuerdo e incluso las del olvido. Pero también hay imágenes que son la viva estampa que llevamos con nosotros a veces casi sin querer. Las guardamos en el reverso de la historia y en el en vez de la memoria. Las llevábamos con nosotros en aquella cartera que perdimos hace tiempo, en aquel fatal olvido de nosotros mismos, en aquella locura que nos salió tan cara. La llevábamos con nosotros y hoy tan solo va por tientos. Me acompaña hoy en esta memoria que tintinea por golpes al yunque mientras Vulcano fragua letra las coplas que un día el poeta José Carlos de Luna le dedicará al Cristo de los gitanos, aquel que bordeando el 19 tallará a Francisco de Paula Gómez Valdivieso. Asonantes octosílabos que los presentaré a pared para no perder este compás, que es eterno y no tiene medida. Y es que de par en par se abren las puertas talladas. Y es entonces cuando ya pisan los adoquines de la Plaza de la Merced, con insultante y deshecha alegría, los penitentes morenos y morados apostaban contra todo: desamortizaciones, penalidades, desarraigo y sobre todo ese maldito estigma que ellos desafiaban con las credenciales de su fe y de su historia. Envidaban a la vida un lunes santo a lo grande, y a través de esas miradas vemos que hoy empezaban a ganar el pulso y la partida al tiempo. Y a eso de las 8 de la tarde-noche aparecía un uso de luz dorada en el frescor abrileño. Sí, el que ensarta sombras moradas y colorines risueños. Se despliegan ya por la plaza los gitanos en la última luz del día. Buscan la calle Álamo esos nazarenos sin serlo, esos penitentes. Lucen con orgullo bajo a la sotana las enaguas de volante. Asoma el refajo que visten desde dentro y se seca la verticalidad penitencial en una corona.
haces de la mimbrera que revelan, ensartados en la tela morada, el hoy amable símbolo de su eterna penitencia. Pero es que ya asoma por el rellano, temblándole las melenas, el Cristo de los gitanos. El poema sin palabras que tallara Francisco de Paula Gómez Valdivieso, que vuelca su verdad y su castigo sobre una recia columna. No hay más que lo que vemos, apenas una flor y unas tulipas a sus pies dan paso a esa magnífica expresión minimalista y clásica del señor amarrado a la columna. Parecen querer despistarnos la ampulosa pureza, la frondosa melena que oculta a tan enjuto dolor, el resplandor que lo remata. No se lo pierdan, va ahí arriba, el Cristo de los gitanos, brillante carne morena y engarrotadas las manos.